Buenos días, soy Elena Buil y voy a presentar el proyecto de implantación TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Colegio El Faro. Esta actividad corresponde a la asignatura de emprendimiento y se trata de una actividad sobre innovación educativa. El índice de contenidos de esta presentación es el siguiente. Se ha dividido en tres partes el trabajo. La primera parte va a tratar sobre el diagnóstico, qué es lo que está pasando en el Colegio El Faro. Hemos identificado barreras que frenan el cambio, oportunidades para la transformación y unas conclusiones también del diagnóstico. Por otra parte, este plan tiene una segunda parte de implementación de TIC, donde voy a explicar la metodología elegida, que es Kanban, las líneas de actuación principales, las aplicaciones que se van a hacer en el Colegio El Faro de esta metodología y un ejemplo de tablero. Por último, la tercera parte es el plan de capacitación docente pensado para el proyecto, para el Colegio El Faro en este proyecto. Explicaré el diseño del plan de capacitación por sesiones, el taller de inmersión tecnológica, dinámicas de trabajo, los roles y procesos y, por último, expondré una conclusión de todo este proyecto. La primera parte, diagnóstico de la situación actual en el Colegio El Faro respecto a la innovación educativa que queremos implantar. Se realiza en esta parte un análisis profundo de las fortalezas, barreras y oportunidades para la transformación e innovación pedagógica de este centro basadas en las TIC. El punto de partida, empezamos el camino, como se ilustra en este dibujo, es que nos encontramos con una voluntad institucional de mejora muy fuerte, porque existe un compromiso real y declarado por parte de la dirección y una buena parte también del claustro hacia la mejora continua y la innovación pedagógica. No obstante, también observamos barreras operativas como obstáculos técnicos, culturales o metodológicos que frenan la puesta en marcha de iniciativas de cambio, según hemos podido observar. La necesidad prioritaria que hemos identificado en este análisis de consultoría se relaciona con la implantación de un sistema estructurado que permita al profesorado planificar proyectos de innovación con metodologías claras y herramientas digitales adecuadas, una ejecución para llevar a la práctica estas iniciativas de forma coordinada y eficiente y, por último, la necesidad de evaluar y medir el impacto de la implantación de estas metodologías y este proyecto con indicadores y herramientas que permitan el seguimiento. ¿Barreras que frenan este cambio? Pues por una parte la falta de experiencia, resistencias que hemos observado al cambio y brecha de capacitación. Voy a explicarlas, cómo se manifiesta la barrera 1, falta de experiencia en la gestión de proyectos. El profesorado manifiesta dificultades para definir objetivos claros y medibles en sus proyectos de innovación, seleccionar y utilizar herramientas digitales adecuadas para la gestión de su actividad docente. También muestra dificultades para establecer cronogramas y fases de trabajo estructuradas y también para documentar y compartir los procesos de innovación con el resto del claustro. Esta barrera es de naturaleza técnica y puede abordarse mediante la formación específica y el acompañamiento metodológico de los docentes y del claustro, de todos los docentes del claustro, y va a servir tanto, ya lo veremos, que va a servir tanto para unos como para los que se mantienen frente al cambio negativos como los que están positivos al cambio.
Barrera 2, la resistencia al cambio, también muy importante. La resistencia al cambio es tanto psicológica como metodológica y está presente, como hemos dicho, en este camino que van a emprender en una parte significativa del claustro y actúa como freno, no les ayuda o les frena para empezar este cambio. Por una parte, hay una dimensión psicológica, es el miedo a lo desconocido, la inseguridad ante las nuevas metodologías, el temor al fracaso, al juicio de otros compañeros, al juicio de las familias. Después hay otra resistencia que tiene que ver con la metodología. Está ligada a apego a prácticas docentes consolidadas que han funcionado, pero que actualmente vemos que son insuficientes. Y los docentes, aunque lo saben, tienen ese freno porque desconocen cómo aplicarlas. Y después estaría la otra importante barrera, que sería el efecto claustro. ¿Vale? La resistencia de parte de ese profesorado puede contagiar al resto y generar un clima poco favorable a este cambio, que no nos conviene, por supuesto. Y la tercera barrera o brecha es la brecha de capacitación digital. En esta parte lo que nos encontramos son docentes que tienen una baja percepción de autoeficacia digital. ¿Qué significa esto? Que ellos no creen en ellos mismos. Este factor es un factor ampliamente reconocido como limitante en la intención de cambio y en la adopción de innovación en contextos educativos como el que estamos tratando. Es la creencia del docente en su propia capacidad o la no creencia del docente en su propia capacidad. Cuando esta percepción es baja, el profesorado, ¿qué hace? Pues tiende a evitar el uso de herramientas digitales en el aula. También hay un rechazo a la formación en estas tecnologías y también ve rechazo o rechaza participar en proyectos de innovación colaborativos. Bueno, y aquí tenemos la visión integrada de estas, en esta diapositiva, la visión integrada de estas barreras que nos ayudan a comprender que entre ellas se interactúan, ¿no? y que se refuerzan mutuamente, y esto es lo que debemos de romper y lo que vamos a proponer romper. Por otra parte, también hemos visto que no solo hemos encontrado barreras en nuestro diagnóstico, sino que también en este colegio, en el Faro, tenemos que ser optimistas porque hemos encontrado también condiciones favorables. Por una parte, está muy clara y es muy positiva la voluntad institucional de la dirección del centro, con un compromiso claro de mejora, lo que va a facilitarnos la asignación de recursos y el respaldo también desde la dirección a estas iniciativas de cambio. Después, las herramientas disponibles. También tenemos herramientas digitales accesibles que pueden facilitar la gestión de proyectos que no requerirán grandes inversiones tecnológicas adicionales, porque ya están ahí, solo tenemos que saber cómo usarlas. Para ello será muy importante la formación como palanca de cambio, ¿vale? Y aquí sí que va a ser necesario un acompañamiento metodológico que pueda revertir en esa baja visión del profesorado de autoeficacia digital y para así reducir la resistencia al cambio. Conclusiones del diagnóstico, pues como he dicho, por una parte, implantación de un sistema estructurado. Vamos a diseñar e implementar un sistema que permita planificar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación mediante herramientas digitales accesibles para todo el claustro. La segunda parte es muy importante, abordar las resistencias porque existen, no debemos obviarlas. ¿Cómo lo haremos? Pues con estrategias de acompañamiento psicológico y metodológico que te reduzcan ese miedo a lo desconocido, a lo que no se conoce, a que
y que nos ayuden a generar un clima institucional favorable a la innovación, porque se puede conseguir. Luego tenemos que fortalecer la autoeficacia digital, que va también asociada a esta resistencia al cambio. Para ello diseñaremos programas de formación específicos que eleven la percepción de la competencia digital de nuestro profesorado. Esto se hará siempre como condición previa al cambio, para que el cambio sea sostenible y se aplique ciertamente en este cambio, en esta evolución del Colegio El Faro hacia un proyecto de innovación en el que se implementan las TIC. Ese diagnóstico se debe de ver como un punto de llegada, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida para construir la hoja de ruta de la innovación educativa, que sea realista, participativa y que sea realmente transformadora en el colegio. La segunda parte es la propuesta que hemos pensado desde la consultoría de emprendimiento. Y se trata de un plan de implementación mediante el método de Kanban para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo del Colegio El Faro. ¿Por qué hemos elegido Kanban en nuestra consultoría? Pues muy fácil de entender, visto el diagnóstico. Me explico. Kanban se fundamenta en su elevada flexibilidad y en la ausencia de estructuras temporales rígidas, como los sprints. Esto resulta adecuado en este contexto que hemos señalado porque hemos encontrado, como hemos dicho, ritmos de aprendizaje diversos entre el profesorado y resistencias iniciales ante el uso de herramientas digitales. Por todo ello, esta es la principal lo que nos incita a utilizar Canva. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una gestión de flujo de trabajo que va a posibilitar limitar el número de tareas, lo vemos aquí, en el curso, evitando la sobrecarga y reduciendo el estrés de los docentes. Los docentes no se tienen que ver este cambio como algo pesado, como algo que les carga, sino como una parte positiva que va a mejorar su trabajo. Después ellos van a poder visibilizar el proceso, cómo va cambiando, cómo lo haremos con tableros. Y con estos tableros, que luego explicaremos, se va a ver de forma clara el estado de las tareas, así como también se van a poder detectar cuellos de botella y los docentes van a poder participar en su solución de esos cuellos de botella. Y después ellos también van a ver de forma progresiva cómo mejoran en este camino, que me gusta el dibujo, en este camino que se ha iniciado y que van a ir mejorando de manera progresiva. Lo que va a favorecer también que este cambio, esta transición sea natural y que sea sostenible. Líneas de actuación, bueno, pues muy fácil. Por una parte, capacitar al profesorado. ¿Cómo? Diseñaremos e implementaremos sesiones formativas orientadas al desarrollo de la competencia digital docente y al uso de las TIC de manera eficaz. Después habrá una evaluación del impacto. ¿Cómo? Estableciendo un sistema de seguimiento que permita medir la incidencia en la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, como no, la implementación de Kanban para ayudarnos en este proceso, estableciendo con el establecimiento y gestión de tableros para visualizar el trabajo, limitar el trabajo, los procesos de trabajo y fomentar la mejora continua en la integración de las TIC. Aplicación en el Colegio El Faro. Bueno, y la implementación de Canva en nuestro centro se estructura en torno a tableros, como hemos dicho, definidos que permiten una gestión visual y eficiente del trabajo docente. ¿Qué nos permite esto? Por una parte, mayor claridad en la organización del trabajo docente y por otra, la reducción de la incertidumbre, porque ellos lo están viendo, ellos ven el cambio y están participando de él. Estos tableros, evidentemente, son públicos.
Aquí tenemos un ejemplo de tablero de organización. Por ejemplo, en el tablero del proyecto El Faro Digital, en Kanban podríamos poner en primer lugar ideas, ¿vale? Pues, por ejemplo, proyecto de realidad aumentada en historia. Este proyecto se le da una alta prioridad. Luego, un taller de gamificación con Genially. Sería una formación para los docentes. Uso de podcast para lengua, también innovación. Creación de un banco de recursos digitales, pues con propuestas del claustro, sin límite, que tenga una priorización, objetivos, fomentar la creatividad de todo el profesorado y que ellos también participen de esa lluvia de ideas o de esas ideas que se van a implementar. Después sí que se tendría que diseñar y trabajar en la formación, ¿vale? Con varias sesiones. Por ejemplo, la sesión 1 sería, si nos centramos en la configuración de un Google Classroom para el profesorado, pues una formación básica, diseñando una unidad didáctica en Google Classroom. Se podrían diseñar también o seleccionar otras apps para evaluar a los alumnos. Podríamos también hacer un taller de creación de rúbricas digitales, o sea que hay varias formaciones que nos interesan para este colegio, ¿vale? Y también que tengan, por ejemplo, que se trate de, esto no lo he dicho, en la formación que sean grupos pequeños, ¿vale? Que no sean grupos muy grandes. 4 por equipo, por ejemplo, que trabajen una parte y luego que la compartan. Sería una forma de trabajar, por ejemplo, esta formación que hemos puesto como ejemplo. Con ello se garantiza la reducción de ansiedad y que los docentes trabajen una cosa, no 50, y se centren y luego ya que estudien, que vayan haciendo una rueda. Bueno, en el aula trabajo en curso también. Aquí trabajo en curso porque es algo que estamos haciendo. Se van a empezar a utilizar tablets en primaria como un proyecto piloto. Se va a gamificar en matemáticas, por ejemplo, usando Kahoot, que es también una herramienta muy divertida para los chavales en el aula, para secundaria, también se podría usar para primaria. Y luego también podemos hacer portfolios digitales, ¿vale? Pues lo mismo. Lo que queremos es proteger el bienestar, fomentar la excelencia, integrar las nuevas tecnologías directamente en el aula después de la formación de los docentes previa en estas herramientas que les pueden ser de mucho uso y que a los niños y a los chavales les van a motivar también en su educación. Bueno, también podríamos tener, como esto es un ejemplo, pues si en el trabajo hay algún cuello de botella, pues algo que se ha bloqueado, ¿vale? Trabajo en curso bloqueado, ¿por qué? Pues porque a lo mejor hemos detectado en el transcurso un fallo técnico, como un fallo de wifi en el aula, alguna duda pedagógicamente, alguna duda de los docentes, y entonces antes de aplicarlo pues se queda bloqueado hasta que se solucione. A lo mejor no tenemos licencia para algún software y esto se debería solucionar desde dirección. Y luego, pues también resistencia de algún miembro del equipo, que puede ser que nos pase, evidentemente, porque ya hemos visto en el diagnóstico que hay ciertas resistencias. Bueno, pues la política y objetivo, pues visibilizar los problemas para solucionarlos, que todo el mundo tenga conciencia de lo que está pasando. Y aquí sí que se le daría una prioridad en la intervención para que se solucionara de manera urgente. El objetivo de este bloque sería visibilizar los riesgos y ofrecer soporte al claustro, a los profesores. Bueno, muy importante también sería la evaluación y la retroalimentación. Habría encuesta de satisfacción
la implementación de las nuevas tecnologías entre los alumnos, las familias, también entre los propios docentes. Análisis de los resultados académicos, ver si ha mejorado o no ha mejorado el rendimiento de nuestros alumnos, sobre todo en determinadas clases, en determinadas aulas donde vemos que el rendimiento es bajo. Y se haría una sesión retrospectiva, o sea, pensando en los docentes cuando ya está más adelantado el proceso, para que ellos pues hagan esa evaluación de lo que ha supuesto la implementación. Y luego también es muy importante medir el tiempo, ¿vale? Esta fase es obligatoria y el enfoque es analizar el valor real de lo que estamos haciendo o hemos hecho. El objetivo es aprender de la experiencia y tener una mejora continua en nuestro trabajo. Y luego ya súper importante también, muy importante, esta última columna es qué hemos hecho, qué hemos consolidado, ¿vale? Sería el repositorio de buenas prácticas donde vamos a tener los éxitos, ¿vale? Guía de uso digital de pizarras, por ejemplo, podría ser. Protocolo de seguridad digital, por ejemplo. Con este último, que lo hemos puesto aquí al final, parte del tablero, ¿vale? Lo que queremos es que los docentes celebren el éxito y que vean que no era imposible. Vale, ventajas en el contexto del cambio organizativo. Bueno, la metodología Kanban ofrece ventajas significativas hacia modelos educativos más innovadores y alineados con las demandas del siglo XXI, como digo en mi presentación. Uno, muy importante, no tiene tanta presión como otros métodos, ¿vale? Reduce la presión temporal sobre el profesorado. Queremos que sea un proceso natural, queremos que sea un proceso progresivo. Las herramientas se van adoptando progresivamente, sin cambios drásticos. No quiere sobrecargar al docente, sino que quiere reducir la sobrecarga mediante la limitación de los procesos de implementación. Y por último, en la educación 3.0 da mayor apoyo a la alineación o a la transición de modelos educativos que estén alineados con la educación 3.0. La tercera parte de mi proyecto se centra en el plan de capacitación al personal docente y los sistemas de evaluación del impacto mediante métricas ágiles. El diseño de este plan de capacitación pasa por 3 sesiones. Por ejemplo, para empezar, diseñaremos 3 sesiones de formación bajo el principio de educación 3.0 y el aprendizaje experimental, donde el profesorado aprende a usar las TIC. ¿Cómo? Pues haciendo, o sea, usando las TIC. En la primera sesión, por ejemplo, tendríamos el flujo digital, configuración del tablero de Canva en el aula, gestión de las tareas iniciales y podríamos usar herramientas como Trello, Gira o Google Keep en esta primera sesión. O elegir el que más nos guste para iniciar el tablero de Kanban. Después, en la segunda sesión, en el que tendríamos grupos reducidos, iríamos trabajando en grupos reducidos, haríamos una selección y diseño de los recursos digitales para reducir el desperdicio, ¿vale? Con la metodología Lean. Herramientas que nos pueden ayudar, pues Canva, Pinterest, educativo, herramientas que nos ayuden también a presentar nuestros contenidos a nuestros alumnos de una manera más dinámica. Después, en la tercera sesión, se haría una evaluación con un feedback de la implementación de estos sistemas que hemos estado diseñando, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar, pues Google Forms, Mentimeter, entre otras.
También proponemos el taller de inmersión tecnopedagógica como una herramienta fundamental. En este taller tendrá un enfoque basado en la acción. Nuestra propuesta trasciende del simple manejo del software, se define como un taller de inmersión donde el docente no es un espectador, sino que es un arquitecto de su propia transformación digital. El entregable maestro en el aula en el Kanban en el aula, la formación se considerará finalizada cuando el docente complete su entregable en Kanban de aula. Este es un criterio de aceptación para mover su formación a la columna de finalizado que hemos visto en el tablero anterior, que era la gris. Requisitos de este diseño tecnopedagógico, pues bueno, una actividad que debe integrar roles de coordinador, secretario, investigador y estar mapeada en un tablero digital, como hemos visto, fomentando la competencia y emprendedora y la autonomía del alumnado. La dinámica de trabajo, como estaba explicando, habría un coordinador del tablero de Kanban del departamento, luego una parte investigador, investigadora y evaluadora que analizarán las herramientas TIC que están funcionando mejor y luego un secretario o secretaria que documentará las actas de las reuniones del flujo de flujo en el repositorio que se compartirá en Drive, por ejemplo. El sistema de evaluación de impacto es muy importante porque para medir el éxito de la integración de las TIC utilizaremos métricas propias de los métodos ágiles y herramientas de análisis estratégico como los indicadores de eficiencia del flujo de métricas de Kanban, estableciendo un sistema de monitorización basado en lead time y en la identificación de cuellos de botella y límites de WIP, como hemos visto anteriormente. También analizaremos mediante DAFO el impacto de la post-implementación. Vamos a hacer este ejemplo, bueno, aquí lo tenemos explicado, lead time de innovación, identificación de cuellos de botella y límite del proceso, ¿vale? Lead time de innovación, midiendo el tiempo de promedio que transcurre desde que una idea digital se propone en el tablero hasta que se ejecuta con éxito en el aula. Los cuellos de botella que hemos hablado anteriormente también se tienen que revisar y se tienen que intentar subsanar lo antes posible para que el proceso no pare y luego también vamos a revisar y a monitorizar que ninguna persona, ningún docente gestione más de dos herramientas TIC nuevas simultáneamente, sino que lo haga con un proceso que les resulte fácil para que no presenten como una amenaza, sino que tiene que asumirlas garantizando el docente tiene que asumirlas para implantarlas de manera correcta y no puede tener demasiadas tareas a un mismo tiempo. El análisis del DAFO, bueno, pues post-implementación también es muy importante, se analizarán las fortalezas, mejora de la visualización, hemos hecho fortalezas, mejora en la visualización del trabajo y mayor autonomía docente, debilidades, necesidades de soporte técnico, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que necesitemos a una persona externa que nos ayude en el soporte de nuestro software y nuestro hardware, oportunidades, posibilidad de escalar el modelo Kanban a la gestión administrativa del colegio, por ejemplo, y otras amenazas, pues puede ser la desconexión digital, que no se gestionen correctamente los tiempos de entrega
Y como conclusión, la adopción de Kanban en el Colegio El Faro facilitará una transición orgánica hacia la educación 3.0 al centrarse en el flujo constante y no en plazos estresantes que reduzcan la percepción del riesgo del profesorado y se aumente su confianza. Es muy importante que el equipo directivo mantenga el tablero Kanban visible, física o digitalmente, para celebrar los éxitos, como hemos dicho, lo cual actuará como un refuerzo positivo esencial en los procesos de innovación educativa. Es fundamental mantener el tablero Kanban visible para celebrar los logros y reforzar positivamente la innovación educativa. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?